Karma, amor, familia y gestión emocional. Tela, ¿no? Tenemos como para un par de años de trabajo. En realidad la vida va sobre karma, amor, familia y gestión emocional. Podríamos tirarnos toda la vida para aprender esto. Este es el tema. Sobre todo el tema de la emoción, porque la emoción en realidad es una de las claves, o si no es la gran clave, de tanto de la vida como de la evolución personal como de la evolución espiritual. Y está un poco infravalorada con respecto a la razón, o muy infravalorada con respecto al conocimiento y a la razón. Yo digo siempre una frase que es: dado que las emociones fueron antes que el pensamiento, ¿sí?, se puede curar solo con emociones. Y casi todo el desarrollo de la psicoterapia, o gran parte del desarrollo de la psicoterapia, está estructurado en base al trabajo intelectual, es decir, a la comprensión de las causas, ¿sí? Y muchas veces incluso esa comprensión de las causas, en mi opinión, no son ni las causas. Entonces es por lo que la gente puede pasarse en procesos eternos de autoconocimiento, y que he ido durante 13 años al psicólogo. Hay muchas de las tendencias también de que son solo conductuales o que son solamente farmacológicas, que no solucionan, sino que no solucionan definitivamente, sino que, digamos, te hacen un poco más operativo o evitan que sientas, porque las emociones son la mejor manera de curar. Es cierto que es muy importante también el control o el conocimiento del concepto y del significado de la causa, o sea, de por qué me pasa lo que me pasa, de dónde viene, porque eso me permite liberarme de la culpa, sobre todo, que es una de las grandes, uno de los grandes problemas de sufrimiento por el que la gente sufre, ¿no? Por una culpa, la culpa ansiosa por yo soy como soy, por qué me pasa esto, por qué siempre me comporto así, por qué. Entonces, cuando yo comprendo de dónde me viene esto, libera mucha culpa. Pero nosotros vivimos en una sociedad básicamente que nos potencia dos tipos de desarrollos emocionales. Hasta hace poco, pocos años me refiero a pocos años, hasta los 60, la clave central era la represión. No hay más que ver en este país en el que vivimos como aún a día de hoy estamos sufriendo la violenta, brutal y despiadada represión de los instintos, emociones y afectos que había en nuestros padres y abuelos por culpa de una educación absolutamente salvaje. Una educación que reprimía completamente cualquier tipo de comprensión del instinto, cualquier tipo de valoración del ser humano en sí mismo por su propio valor, y no en tanto en cuanto a lo que hacía o si cumplía con la normativa o tal. Con lo cual se nos enseñó muchísimo a reprimir. Entonces las descargas emocionales que habían post-represión eran brutales y las consecuencias eran enormes. Después de esto se pasó una fase, sobre todo a nivel de desarrollo personal y terapéutico, en el que se ha fomentado mucho también la hiperexpresión emocional. Pues tú tienes que decir lo que piensas, pues tú tienes que, pues saca la hiperexpresión emocional, saca lo que llevas dentro, los demás tienen que conocer lo que tú dices, vamos, que la líes parda sin ningún problema, ¿sí? Y esto también nos ha creado problemas, porque no por expresar la emoción sin control, a diestro y siniestro y sin criterio, yo me voy a curar de esa expresión, ¿sí? Muchas veces la expresión de las emociones sin control lo único que provoca es una retraumatización, ¿sí?, del sistema nervioso. Es decir, yo vuelvo a expresar otra vez ese ataque de ira con respecto al mismo estímulo, vuelvo a expresar esa pena profunda, y lo único que pasa es que el sistema es como le hago otra cuña al mismo sistema, y lo único que pasa es que me vuelvo a retraumatizar. Y si no manejamos bien la cuestión emocional con respecto a las relaciones, que es una de las cosas claves, pues entonces nos perdemos
nos quedamos, ¿no? Como decía la peli, ahora han puesto muchas imágenes de Chus Lampreave, ¿no? Ponía como vaca sin cencerro, ¿no? Decía, hija, nos tenemos que volver a las raíces porque si no nos quedamos como vaca sin cencerro, perdida, ¿no? Pues el cencerro es un poco las emociones, ¿no? Es la guía con la que nosotros sabemos si vamos bien o vamos mal, en general, porque la guía, la brújula se nos puede estropear. La guía emocional puede estar demasiado cerrada, la guía emocional puede estar demasiado despendolada, la guía emocional no es un mandato, es solo una propuesta, y es muy importante que si nosotros somos básicamente emocionales y tenemos o hemos aprendido a tener una tendencia en la que solamente tenemos que hacer caso a nuestras emociones, pues obviamente no podemos hacer eso, porque la emoción es una guía con respecto a las relaciones, es una guía con respecto a cómo estamos nosotros con nosotros mismos, es una guía con respecto a cómo nos va la vida, es una guía sobre si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, sobre si estamos bien tratados o no estamos siendo bien tratados. Y es una guía sobre si nuestro cuerpo está sano o no está sano. Hay muchas emociones, muchos estados emocionales que simplemente son malos estados de salud. No porque estés enfermo, sino porque no estás sano. ¿Sí? No tienes que tener una patología severa para estar físicamente mal. Se sabe claramente que simplemente con incrementar el nivel de deporte, ¿sí? con cansarnos. Yo digo, intenta cansarte un par de veces a la semana. Cansarte, o sea, no cansarte de, es que he subido la escalera. No, o sea, cansarte en serio. Lo que sería, bueno, por eso tiene tantísimo éxito la gente que va huyendo por todos los, van corriendo por todos los lados, ¿no? ¿Y de qué huyen? ¿No? Pues probablemente huirán de las emociones negativas, ¿no? Tengo un amigo que tuvo una crisis personal muy seria y le salvó la maratón, ¿no? Porque muchas veces las emociones son simplemente un mal estado físico, es decir, demasiado sedentarismo, mal sueño, alimentaciones irregulares, tal. Y entonces estoy como, y voy buscando técnicas terapéuticas súper evolucionadas que me curen de mi sensación de rendición o de mi sensación de malestar o de mi estado de fondo así como tristón, y lo único que me hace falta es cansarme, comer bien, cansarme y dormir, que es muy importante, ¿sí? La emoción es ciega, como el amor. La emoción no la decidimos nosotros, y esto es muy importante, ¿no? Porque una de las grandes dificultades que existen en el proceso del desarrollo personal es el darnos cuenta de que las emociones no vienen no es un menú de degustación. Es decir, la gente no puede decidir lo que siente. Y esto parece que es muy sencillo o muy evidente, pero creemos que tenemos que decidir lo que sentimos. Y es un disparate, porque no se puede decidir lo que sentimos. De hecho, lo que nosotros sentimos probablemente va a condicionar lo que decidimos, pero nosotros no podemos decidir lo que sentimos, básicamente porque no hay cable que conecte la voluntad con las emociones. A nivel cerebral, las conexiones que van, dicen los científicos, que las conexiones que van desde la parte de la volición, desde los lóbulos frontales hasta las zonas límbicas cerebrales, las zonas donde se emiten las emociones, son infinitamente menores los cables que van desde la voluntad hacia la emoción que los que van desde la emoción hacia la voluntad. Luego nosotros estamos mucho más condicionados por las emociones que las emociones por la voluntad. ¿Entendéis? Luego cuando nosotros no queremos sentir, no nos viene bien lo que sentimos, vamos a tener, como no podemos modificarlo, vamos a tener que hacer trampas, trucos, traspapelos, corrupción dentro de nosotros mismos.
Nos vamos a tener que hacer trampas psíquicas. Y tenemos un montón de trampas psíquicas. Muchas de las trampas psíquicas que nosotros nos hacemos para no sentir, ¿sí?, producen en nosotros sentimientos falsos. Es decir, es un sentimiento que en realidad es otro. ¿Sí? Muchos de esos sentimientos falsos, que luego veremos, nos crean una personalidad estructurada fija. Y como las emociones son la manera de cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros, en el sentido en el que nosotros nos guiamos, no tanto de lo que la otra persona me está diciendo con su lenguaje, sino de la cara que me está poniendo cuando me lo dice, ¿sí? Nosotros sabemos si la relación va bien o mal, no por lo que me dice, sino por qué me lo dice, sino cómo me lo dice. De hecho, en la comunicación actual, que básicamente se basa en el WhatsApp, hemos tenido que poner emociones, hemos tenido que poner los emoticonos, ¿sí?, las caritas, para que quede claro cómo es el mensaje. Si es una ironía, si estoy contento, si estoy triste, si estoy encantado, porque si no era un nudo de chungo, de malas interpretaciones, eso de, no, es que me has dicho, no, perdona, pero te lo he dicho, no, pero me has dicho, no, pero he dicho, ¿sí? Y entonces era, pero no, el tono era, cuando quieras, no, me has dicho, cuando quieras, no. Y es que es muy distinto cómo yo digo algo emocionalmente, porque nosotros nos basamos en las emociones para relacionarnos. Los niños tienen la capacidad de con una mirada saber cómo están sus papás y leerles la emoción, porque dependen, su supervivencia depende de cómo estén esos señores. ¿Sí? En realidad es así, su supervivencia física depende de cómo estén esos señores. Pero es que además su autoestima depende de cómo estén esos señores, lo que ellos van a tener depende de cómo estén esos señores. Mucha gente cuando viene a terapia me habla de añoranza de la libertad de la infancia. Y yo digo, ¿qué libertad hay en la infancia? ¿Qué libertad hay en la infancia? En la infancia hay todo menos libertad. Te dicen lo que tienes que hacer, lo que te tienes que poner, cómo te tienes que comportar, si a mamá le gusta, si no le gusta, si te ríes, si tienes que ir al colegio, y encima trabajan más horas que nosotros. No hay libertad en la infancia, ¿sí? Les dejamos el rato del patio del recreo, los metemos en una habitación a 7, que hagan lo que quieran, sí, y luego si se portan mal les regañamos, pero en realidad no hay libertad en la infancia. La libertad es una cosa de la madurez. Pero el problema es que, como hemos sido tan condicionados con la pérdida de libertad o con los condicionamientos educativos que hemos recibido en la familia, en la infancia, entonces de mayores no sabemos ni gestionar nuestras emociones, ni gestionar nuestras relaciones, por tanto no tenemos la capacidad de sentirnos libres y saber qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, porque se nos ha estropeado la brújula de las emociones. Las emociones lo que hacen es que nos proponen en las relaciones una propuesta, es como una advertencia, ¿no? Es como una guía, una cosa que nos dice, esto lo tienes que solucionar, esto lo tienes que mantener, esto lo tienes que reprimir, esto lo tienes que evitar, esto lo tienes que fomentar. Pero las emociones no le dan el sentido a la experiencia. Las emociones no dan sentido a la experiencia. El sentido se lo da la razón. La razón, basándose en las emociones, crea el significado de lo que ocurre. Y el propio significado genera nuevas emociones. ¿Entendéis esto? Yo estoy relacionándome con alguien, ¿sí? Entonces noto que ella, por ejemplo, está distante y no me hace caso, ¿no? Entonces a mí me sobreviene una sensación de angustia sutil, ¿sí? Es sutil, será sutil si yo he tenido buenos vínculos en mi familia y yo he sido un niño querido, ¿sí? Si mi pareja me deja de hacer caso de repente, pero yo he sido un niño querido, entonces la emoción que me subirá será momentáneamente
de advertencia de qué pasa, qué le pasa, sobre todo, ¿no? ¿Qué le pasa? Perdón. ¿Qué le pasa? ¿No? Sería le, putos madrileños. ¿Y qué? Y entonces me viene una emoción suave porque yo he sido querido, ¿sí? Y entonces pienso, pues debe tener un mal día, ¿no? Entonces este es el significado que yo le doy. Y entonces le digo, ¿qué te pasa? Y abro la caja de los truenos, claro. Con esto, ¿no? Nada. Si dice nada, es muy grave lo que le pasa, ¿sí? Pero cabe la posibilidad de que yo haya sido un niño con problemas en la infancia de vinculación, sobre todo con mi mamá, ¿sí? Entonces, cuando ella no me hace caso, a mí lo que me va a subir son una emoción muchísimo más fuerte, porque es ¡ah! No me está haciendo caso. Y entonces yo lo que siento es mi mamá, en el fondo mi inconsciente dice, mi mamá no me hace caso, ¿sí? Me va a venir otra vez la sensación de estar solito en el mundo, del horror, de la desdicha, de que no valgo nada, y entonces empiezo a darle un significado a mí esta tía no me quiere, no sé para qué estoy con ella, pero si soy un mierda, pero si no debería nunca haberla dicho que sí, que nos viniéramos a vivir juntos, me va a amargar la vida, me tendría que buscar otra. Y ya le monto un significado totalmente desproporcionado, porque la emoción se me ha desmandado, porque yo tenía unas vinculaciones equivocadas en la infancia, ¿sí? Luego la brújula está mal, no por culpa mía, por culpa de la educación recibida. Y entonces, como estoy pensando que a mí esta tía no me conviene y que siempre seré el mismo gilipollas, pues entonces empiezo a comportarme borde con ella. En el otro caso también estaba mal, ¿no? Espera. Y entonces empiezo a comportarme borde con ella. Y como ella se defiende, pues entonces esto va a más y a más y a más y a más y acaba siendo una catástrofe, algo que simplemente no era nada. Simplemente porque la guía emocional va mal. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que darnos cuenta, que es lo que vamos a trabajar sobre todo en la parte práctica de hoy del curso, de si las emociones son proporcionales a lo que está pasando, están actualizadas de lo que está pasando, ¿sí? Y si son útiles sobre lo que está pasando. Y también qué significados nos están proporcionando, qué nos están generando esas emociones, qué tipo de pensamientos estamos teniendo sobre nosotros y qué tipo de pensamientos estamos teniendo sobre la situación. Porque esos significados crean nuevas emociones que crean... Y entonces entramos en un ciclo, como los bucles diabólicos de la ansiedad, ¿sí? Una vez que he tenido el ataque de ansiedad, el ataque de ansiedad básicamente es sensación emocional de muerte inminente. Luego esto me lo cuento como quiera, pero la sensación física es me estoy muriendo o me está dando un jamacuco, ¿sí? Y tengo todas las sensaciones físicas, problemas respiratorios, taquicardia, sudoración, angustia. Entonces el pensamiento cree que me está pasando algo. Como el pensamiento cree que me está pasando algo, la emoción se incrementa. Como la emoción se incrementa, el pensamiento cree que de verdad me está pasando algo. Como de verdad me está pasando algo, me asusto y entonces el corazón late más deprisa. Y entonces entramos en una dinámica en el que yo ya, cuando tengo ataques de ansiedad mantenidos o ataques de pánico, lo que tengo, no tengo pánico a nada. Tengo pánico al pánico. Tengo ataques de ansiedad por tener ataques de ansiedad. Tengo ataques de ansiedad por la ansiedad. ¿Sí? Entonces, este ciclo diabólico entre la emoción y el pensamiento, o somos capaces de manejarlo, ¿sí? O nos puede llevar a espirales de destrucción muy importantes, tanto en las relaciones como en nuestro estado personal. ¿Eh? ¿Acordaos de estas tres claves? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde está? O sea, ¿cuál es el significado que le estoy dando a todo esto? Porque el significado más el pensamiento más la sensación me va a llevar a decidir cuál es la acción correcta o cuál es la acción. Y esa acción puede ser no adecuada, podríamos decir. Hay mucha gente que es básicamente emocional y se defiende mucho terapéuticamente que tú saca lo que llevas dentro, déjate llevar y guíate por la intuición y el corazón, que es muy bonito y muchas veces tiene gran parte de razón, pero las emociones tienen sus condicionamientos. O sea, si yo me guío por las emociones y yo voy andando por la calle y de repente veo un pedazo de coche que me encanta y digo, ¡oh, lo quiero! Y yo llevo la tarjeta encima, me guío por las emociones y los publicistas lo saben muy bien, que nos guiamos por las emociones.
Las emociones no piensan, no piensan, claro. Las emociones no tienen en cuenta el tiempo. Si esto es apropiado, si no, si me va a venir ahora. Es decir, no tienen en cuenta de dónde vengo y a dónde voy. No tienen en cuenta cuáles son las consecuencias que van a tener las acciones que yo tomo de repente, porque estoy en una discoteca y de repente veo una rubia espectacular y el cuerpo me sobreviene un deseo cerval y me enamoro locamente y a tomar por culo mi matrimonio, ¿entiendes? Porque es la amiga de toda la vida de ella. Claro. Y yo me he dejado llevar. Las emociones muchas veces no están adaptadas al presente porque precisamente como no tienen, digamos, la posibilidad de valorar el tiempo, el pasado, presente, futuro, lo equivocan. Entonces yo puedo estar sintiendo la angustia de la pérdida de un familiar, ¿sí?, 200 veces antes de que ese familiar se vaya. Porque las emociones anteceden el peligro. ¿Sí? Del mismo modo, puedo estar viviendo con angustia aquellos maltratos que me dio mi papá durante años y años y años y años, y esos maltratos ya no están. Pero yo vuelvo a vivirlos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si yo me dejo guiar solo por las emociones, me voy a ir al futuro, me voy a ir al pasado, voy a estar en el presente tomando decisiones no operativas, ¿sí? Las emociones, al ser ciegas y ser solamente una propuesta que la mente tiene que darle sentido y resolver, que tiene que valorar, darle sentido y resolver, me pueden llevar al caos. Por ejemplo, ya se sabe cómo reacciona la gente en una catástrofe pública. Una discoteca donde haya mucha gente y solo hay hay 2 puertas de salida, pero se sabe que toda la gente va a correr donde va la manada, porque somos como gacelas cuando hay peligro, y nuestras emociones nos dicen riesgo de muerte al grupo, y ahí hay 40 muertos por aplastamiento, cuando la otra puerta está libre, ¿sí? O me van a operar y tengo miedo a la cirugía. Si yo me dejo llevar solo por el miedo, pues entonces no me operaría, y como no me operaría, pues me puedo ir a peor, ¿sí? O la frase no voy al médico por si me descubren algo, ¿sí? ¿Tienes algo? No sé, pero no voy por si acaso. ¿Eso qué es? Eso es estar manejado por la emoción. Porque si yo me quitara esa emoción y pensara solo con la mente, diría, hombre, claro, tendré que ir, porque en el caso que tenga algo, pues coño, si me lo ven antes, ¿no? Pero como tengo miedo de la emoción que me va a venir si me descubren algo, pues prefiero evitar la posibilidad de sentir la emoción a sabiendas de que las consecuencias van a ser peores. Otro sitio donde se ve mucho el control emocional es en el juego, en el casino. La razón me dice no deberías, pero la mente, pero las emociones dicen venga otra vez, ¿sí? O en la política, y no vamos a entrar en el tema, pero me gustaría, pero nos basamos en emociones también a la hora de votar, a la hora de ser fieles o no a lo que ha sido en mi familia toda la vida, a cuáles son los míos, ¿no? O simplemente viendo cómo alguien que ya es multimillonario o que ya está muy arriba en la escala social puede seguir mangando. Me dice, pero ¿qué criterio tienes para seguir mangando? Si no tienes ni para gastártelo en toda tu vida y te puedes jugar tu carrera, tu profesión, tu vida y la de tu familia y sigues mangando. Porque no puedes, es una codicia, la codicia es una emoción.
Mira a ver, Nerea, si se ha apagado la calefacción, que hace un poco frío. Las emociones son las mismas para todos. Para todos me refiero que todos los seres humanos más o menos tienen el mismo tipo de gama emocional, pero no estamos muy condicionados por el tipo de cultura, porque la cultura nos dice si las emociones son buenas o no son buenas en un momento determinado, ¿sí? Entonces, no hay más que ver cómo se vive un entierro o un duelo en una cultura, cómo se vive en otro, para ver que las emociones se permiten o no se permiten, aunque las emociones sean las mismas. Entonces también tenemos que tener en cuenta que esa cultura no es solo social, no es solo religiosa, sobre todo, sino que también es familiar. ¿Qué códigos en mi familia están permitidos y qué códigos no? Porque yo tenía unas familiares, que no voy a decir nombres, pero que se insultaban con un arte espectacular, ¿sí? Y no tenían peor vínculo que en otra familia conocida mía, en el que no se permitía el insulto, ¿sí? El nivel emocional casi era mejor en ellos, ¿sí? Porque estaba más fresco todo, porque su código cultural le permitía la expresión de la ira, de la rabia, de la culpa, de la decepción, ¿sí? Entonces el vínculo era más fuerte. Ellos se abrazaban y se besaban, igual que se mandaban a la mierda y se insultaban, ¿sí? Porque estaba ahí. En otras familias así más victorianas, todo va por debajo, ¿sí? Entonces, te paso la sal, querida, ¿sí? Entonces, claro, hay que estar ahí con 80 ojos para leer las emociones de los demás, ¿sí? La inteligencia emocional, de la que se ha hablado mucho, es saber, entonces, localizar qué emoción estoy sintiendo, saber sentir esa emoción, porque si yo no quiero sentir esa emoción, ya me voy a hacer trampa, y luego veremos las trampas que me voy a hacer. Saber aceptar que esa emoción es la que tengo, sea la que sea, porque si yo no acepto la emoción, porque culturalmente no me lo puedo permitir, porque no se adecúa a la idea que yo tengo de mí mismo o de mí misma, entonces me estoy engañando. Me estoy engañando a mí mismo. Una vez que yo localizo, que yo siento, que yo permito, que yo acepto, entonces paso a la fase de comprender por qué está sucediendo esa emoción, a la fase de integrar esa emoción, eso ya es más profundo todavía, y luego a la fase de aprender cómo accionar con esa emoción, ¿sí? Cómo ejecutar, qué cosa tengo que hacer, porque la emoción siempre me va a llevar a una volición, o a un acto, a una cosa que resolver, a una... Luego son importantes estos pasos. Cuando tengáis emociones, mirar a ver si sé localizarla. Localizarla es localizarla físicamente. O sea, ¿dónde está en el cuerpo esa emoción? La tengo en la garganta, la tengo en el estómago, la tengo en el pecho, la tengo en ¿dónde la tengo? Saberla sentir, es decir, permitir que suceda esa sensación a través de mí. Respiro y siento esa sensación, permito que pase a través de mí, no la quito, no la evito, no la transformo, no la modifico, ¿sí? La acepto, y una vez que la acepto, entonces sí podría utilizar algunos recursos que luego veremos, digamos, de canalizar la emoción para que sea manejable, o para que la pueda surfear, mejor dicho. Porque manejarla no voy a poder, pero a lo mejor la puedo surfear. Es como un buen surfista puede surfear casi cualquier ola, ¿sí? El problema es que muchas veces, para surfear olas muy grandes, yo tengo que permitirme la expresión de esa emoción. Por ejemplo, llorar, ¿sí? Llorar intensamente.
y a lo mejor no estoy en el sitio adecuado, o no se me permite en mi familia, o creo que no debo preocupar a mi pareja si lo hago, o creo que mis hijos no me deben ver, ¿sí? Entonces hay que saber modificar o planificar o canalizar o surfear de momento esa emoción para poderla vivir después también, ¿sí? Puedo aplazar hasta cierto punto esa emoción momentáneamente, pero paso por reconocerla primero, por aceptarla y por localizarla en el cuerpo y saber dónde está, ¿sí? Las emociones son complejas. Hay emociones que son una y otra, y muchas veces pueden ser contrarias, y tengo dos emociones a la vez, estoy triste y enfadado, y estoy enamorado y odiando, y estoy encerrado y escondido, ¿sí? Y tienen una diferencia con el pensamiento, que es que el pensamiento siempre, con un poco de entrenamiento, puedes ser capaz de darte cuenta de que estás pensando. Porque el pensamiento siempre es como una cosa que tú puedes ponerle el testigo rápidamente, ¿sí? Mi frase fetiche es, yo me digo, ¿de qué me estoy convenciendo? Porque me estoy convenciendo de algo, de alguna gilipollez me acabo de convencer, ¿sí? Entonces, uno puede hacer, vale. Y en el momento en que yo pongo el testigo sobre el pensamiento, ¿entendéis esto? En el momento en que yo pongo la linterna sobre a ver qué es lo que estoy pensando, no puede ser, no es posible simultáneamente pensar y saber qué se piensa. ¿Entendéis? El pensamiento se corta inmediatamente en el momento en el que yo pongo la luz sobre el pensamiento. Luego, esa capacidad de enfocar la atención en el pensamiento que hace que el pensamiento se corte, me permite un cierto control del pensamiento, ¿sí? Es verdad que si el pensamiento que yo estoy teniendo es compulsivo, en el sentido en el que es una obsesión, ¿sí? Yo lo puedo mirar y volverá. Lo puedo mirar y volverá, lo puedo mirar y volverá, lo puedo mirar y volverá. Porque el pensamiento compulsivo, el pensamiento obsesivo, está provocado por una emoción reprimida. Cuanto más reprimida esté la emoción, más pensamiento compulsivo voy a tener. Luego, para curar un pensamiento repetitivo, tengo que curar una emoción, y no me vale simplemente con observar el pensamiento. Pero a donde yo quiero llegar es a que, a diferencia del pensamiento, la emoción ocupa todo el cuerpo, o sea, se parece mucho a los dolores de muelas. Es decir, si a ti te duele un pie, pues tú tienes el dolor como allí. ¿Sí? Tú dices, ¿qué me duele allí? Porque como el yo está como localizado por aquí, ¿sí? Pues a mí me duele allí, ¿sí? Pero si te duelen las muelas, dueles tú. No me puedo separar del dolor de muelas. ¿Veis esto? La emoción funciona como el dolor de muelas. Me ocupa entero. Me es difícil separarme de la emoción, ¿sí? Pero se puede. Se puede si yo permito que esa emoción pase a través de mí, ¿sí? Sin, y esta es la clave, identificarme con el que sufre. Porque esta es la clave. Y me habréis oído contar que yo me planteaba mucho cuando era actor, ¿cómo era posible que yo en el escenario pudiera sufrir las barbaridades que se sufren haciendo ficción, muertes de familiares, asesinatos, dramones? Yo he hecho mucho culebrón, ¿no? Entonces, imaginaros el tragedión que aquello era, vamos. Y tú ahí pataleas, lloriqueas, te enfadas, asesinas, matas, tal. Yo he hecho tragedias también en teatro clásico. Y cuando sales, tú lo has vivido, lo has sentido, lo has llorado, sales con los ojos así, con tu angustia. Sales y dices, ¿qué tal? Y me lo he pasado como Dios. Y yo decía, ¿por qué si yo vivo esas experiencias tan intensas en el escenario o en el plató, me parece que son divertidísimas después? Y cuando me pasan a mí, a Mariano, me parece que son una angustia.
Y dije, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es la identificación. No hay otra diferencia que la identificación. Que yo con lo que le pasa a Romeo, con lo que le pasa a Dorian Gray, con lo que le pasa a Don Juan Tenorio, con lo que le pasa a Íñigo, con lo que le pasa a cualquiera de los personajes, no me identifico. Creo que le pasa a él. Y él no soy yo. Pero en realidad, ¿quién es el cuerpo vehicular que está haciendo eso? Yo, el cuerpo de él y el cuerpo de mí es el mismo cuerpo. Pero no me identifico. ¿Siento? Sí. ¿Expreso? Sí. Pero no me identifico. ¿Veis? Esto es muy interesante. Cuando yo tenga una emoción que me ocupa todo el cuerpo y no sea capaz de ponerme en el testigo como con el pensamiento, porque yo si pongo el foco en las emociones, no solamente no desaparecen, sino que probablemente se incrementan, ¿sí? Pero puedo desidentificarme del que lo sufre. Sufrirlo, pero desidentificarme del que lo sufre. Porque el problema de vivir las emociones es que me llevan a un significado, a una identificación, perdón, que me va a dar un significado sobre lo que yo soy y sobre lo que significa esta situación. Y ese significado me va a traer nuevas emociones. Y esas nuevas emociones me van a y ya entramos otra vez en un ciclo negativo. Dado que en la vida social, tanto en el colegio, por ejemplo, como en el trabajo, como en el metro, por ejemplo, en el metro, tú quieres ir a un sitio donde no hay emociones, vete al metro. Todo el mundo parece que le han lobotomizado el cerebro en el metro. Según entra en un vagón de metro e intenta imaginar que estás en una fiesta. Te va a dar un jamacuco de risa, porque todo el mundo va así. Sí, bueno, ahora sí, ahora hay un poco más de emociones porque estamos ahí cegados con el móvil. Pero en principio, en cuanto juntas demasiados mamíferos en un sitio, todo el mundo inhibe las emociones, ¿no? Y todo el mundo está como... Métete en un ascensor con más gente, ¿eh? Todo el mundo corta el proceso emocional porque estás demasiado cerca, entonces se juntan todas las energías de todos, ¿sabes? Y entonces eso es como... Me cristalizo momentáneamente para no sentir nada, ¿sí? En la vida social, por tanto, nos cristalizamos, en el trabajo nos cristalizamos, en el colegio nos cristalizamos, y entonces en la calle nos cristalizamos, y entonces, ¿dónde no nos cristalizamos? En casa. Y entonces, claro, la familia en la que hay confianza, ¿no? Por eso se dice la confianza da asco. Bueno. Donde hay confianza, donde probablemente esta gente no le voy a poder fingir, ¿no? Mucho, porque ya saben por dónde van los tiros. Y si el vínculo más o menos es medianamente sano y el código cultural de la familia permite más o menos la expresión emocional, pues todo lo que he venido cargándome durante todo el día es el sitio ideal para gestionarlo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que es que esas señoras y esos niños con los que yo me relaciono son lo más importante, en el fondo, que tengo en mi vida y lo más provocador de nuevas emociones y lo que más emociones produce. Entonces gestiono lo emocional en el mundo de las emociones donde hay una gran intensidad y donde además yo necesitaría mayor inteligencia emocional para gestionarlo, porque es donde va a afectar más que yo me enfade, que yo me deprima, que yo me entristezca, que yo ¿entendéis? Si yo me enfado por ejemplo, ¿dónde no importa que yo tenga una gestión emocional de mierda? Conduciendo. Conduciendo todo el mundo tiene una gestión emocional de mierda, sobre todo si vas solo, ¿no? ¡Hijo de puta! En el fútbol hacemos una gestión emocional de descarga, ¿sabes? Vas allí a sacar todo lo malo y todo lo bueno, ¿eh? Pero en la familia hay que gestionar esto, y como esto
esto de la inteligencia emocional, de saber localizar, sentir, aceptar, procesar, surfear, darles un correcto significado y tal, no es muy extendido y no nos lo enseñan en ningún caso, nadie, nunca. La familia no nos lo enseña, pues no sabe hacerlo. En el colegio no se plantea esto en la educación, que es una cagada espectacular, ¿sí? Ahora un poquito, pero vamos, que no. Socialmente, nada. O sea, culturalmente no hay más que ver cómo los programas de televisión fomentan exactamente lo contrario, es decir, el despropósito y el aberre emocional sin límites, ¿sí? Cómo la publicidad mangonea nuestras emociones, es decir, todo va en contra de que nosotros seamos capaces de gestionar las emociones. Luego, en la familia, en la intimidad, en la manada personal, es donde en esas relaciones privadas más conflictos emocionales hay. Porque nosotros somos muy sensibles a una cosa que es muy importante y que está muy poco reconocida, que es la validación emocional. La validación emocional es esto que yo os digo, localizar, sentir, permitir y aceptar la emoción, pero desde el punto de vista de un otro. La validación emocional me la tiene que dar otro. Y hay muchas veces que por los propios problemas personales de los que me tienen que dar la validación no me llega. Es decir, no me dice el otro, pues qué triste estás, es verdad, o qué enfadada estás, pues entiendo que estés así, ¿sí? Sino que hace, pero ¿por qué te pones así? Pero cállate, pero vete, no seas así, no me digas, ¿sí? No me validan las emociones, nadie me valida las emociones. Enseñó muchísimo a reprimir. Entonces las descargas emocionales que habían post-represión eran brutales y las consecuencias eran enormes. Después de esto se pasó una fase, sobre todo a nivel de desarrollo personal y terapéutico, en el que se ha fomentado mucho también la hiperexpresión emocional. Pues tú tienes que decir lo que piensas, pues tú tienes que... pues saca la hiperexpresión emocional, saca lo que llevas dentro, los demás tienen que conocer lo que tú dices, vamos, que la líes parda sin ningún problema, ¿sí? Y esto también nos ha creado problemas, porque no por expresar la emoción sin control, a diestro y siniestro y sin criterio, yo me voy a curar de esa expresión. ¿Sí? Muchas veces, respecto al conocimiento y a la razón, yo digo siempre una frase que es, dado que las emociones fueron antes que el pensamiento, ¿sí? Se puede curar solo con emociones. Y casi todo el desarrollo de la psicoterapia, o gran parte del desarrollo de la psicoterapia, está estructurado en base al trabajo intelectual, es decir, a la comprensión de las causas, ¿sí? Y muchas veces incluso esa comprensión de las causas, en mi opinión, no son ni las causas. Entonces es por lo que la gente puede pasarse en procesos eternos de autoconocimiento y que he ido durante 13 años al psicólogo. Hay muchas de las tendencias también de que son solo conductuales o que son solamente farmacológicas, que no... Karma, amor, familia y gestión emocional. Tela, ¿no? Tenemos como para un par de años de trabajo. En realidad la vida va sobre karma, amor, familia y gestión emocional. Podríamos tirarnos toda la vida para aprender esto. Este es el tema. Sobre todo el tema de la emoción, porque la emoción en realidad es una de las claves, o si no es la gran clave de tanto
de la vida, como de la evolución personal, como de la evolución espiritual. Y está un poco infravalorada con respecto a la razón, o muy infravalorada, no solucionan, sino que no solucionan definitivamente, sino que, digamos, te hacen un poco más operativo o evitan que sientas, porque las emociones son la mejor manera de curar. Es cierto que es muy importante también el control o el conocimiento del concepto y del significado de la causa, o sea, de por qué me pasa lo que me pasa, de dónde viene, porque eso me permite liberarme de la culpa, sobre todo, que es una de las grandes, uno de los grandes problemas de sufrimiento por el que la gente sufre, ¿no? Por una culpa, la culpa ansiosa por yo soy como soy, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre me comporto así? ¿Por qué? Entonces, cuando yo comprendo de dónde me viene esto, libera mucha culpa. Pero nosotros vivimos en una sociedad básicamente que nos potencia dos tipos de desarrollos emocionales. Hasta hace poco, pocos años me refiero a pocos años hasta los 60, la clave central era la represión. No hay más que ver en este país en el que vivimos como aún a día de hoy estamos sufriendo la violenta, brutal y despiadada represión de los instintos, emociones y afectos que había en nuestros padres y abuelos por culpa de una educación absolutamente salvaje. Una educación que reprimía completamente cualquier tipo de comprensión del instinto, cualquier tipo de valoración del ser humano en sí mismo por su propio valor y no tanto en cuanto a lo que hacía o si cumplía con la normativa o tal. Con lo cual se nos enseña